El tema de hoy es: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. En estos tiempos, siglo XXI, ya las señales han sido manifiestas. Es decir, el Hijo, la hija de Dios, ya sabe que el Señor en cualquier momento va a arrebatar a su iglesia. Por eso, este tiempo que el Señor nos da, también nos enseña en su palabra para que nosotros, los hijos, las hijas de Dios, empecemos nuevamente a arrepentirnos de nuestros pecados. El hijo y la hija de Dios no puede estar ligeramente pensando que está libre de todo pecado. El hijo y la hija de Dios tiene que constantemente estar pidiendo perdón. Tiene que arrepentirse. Por eso Dios Todopoderoso en su palabra, desde Génesis hasta Revelaciones, nos enseña de forma constante que debemos nosotros arrepentirnos de todos nuestros pecados. Por eso, el tema lo vamos a volver a repetir. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. El hijo y la hija de Dios no puede estar amando al mundo ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué nos dice su palabra? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. No ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, que es concupiscencia de la carne y concupiscencia de ojos y soberbia de vida, no es del Padre, mas es del mundo. El mundo se pasa y su concupiscencia, mas el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Si usted está agarrando la palabra de Dios y está leyendo, entonces usted se va a dar cuenta que la concupiscencia de carne son placeres carnales. Es decir, la concupiscencia de carne. Ya hemos aprendido, hermano, hermana, concupiscencia significa deseo sin control. Eso significa concupiscencia. Es un deseo sin control, no tiene control. Entonces estamos diciendo concupiscencia de carne. Son todos los placeres carnales. Concupiscencia de ojos. La concupiscencia de ojos es todo lo que ve. Soberbia de vida. La soberbia de vida es riquezas, fama, éxito. Entonces todas esas cosas, hermano, hermana, cuando usted o cualquier otra persona está en concupiscencia de la carne, son todos los placeres de la carne. Todo lo que usted se puede imaginar. Es por eso la palabra del Señor nos enseña claramente. Cuando leemos en Génesis de José. José, hermano, era un joven, virgen. Era un joven, hombre, varón, virgen, que él estaba con el Señor, estaba con Dios Todopoderoso. Tantas situaciones que usted puede leerlas. Él se mantenía virgen, pero no era por su propia voluntad. Él se mantenía porque obedecía la palabra de Dios. Miren, hermanos, tanto el varón como la mujer, mientras no esté casado, debería mantenerse virgen, sea varón, sea mujer. Eso nos enseña la palabra de Dios. No solamente exige, como otros piensan que exige a la mujer que sea virgen. No es así. La palabra de Dios exige que sea virgen, tanto el varón como la mujer. Llega su tiempo de casarse, ya es otra cosa.
Pero mientras no se case, el hombre y la mujer debe permanecer virgen. Y aquí viene la concupiscencia de la carne. El mundo empieza a hablar a las personas y a decirles que contradigan esa disposición, ese mandato del Dios Todopoderoso. El mundo les dice no seas virgen, eres tonto. A las mujeres les dicen eres tonta, no seas virgen. ¿Cómo tú te vas a casar si estás virgen? No, hay que conocer, hay que estar, hay que dejar de ser virgen. Y otros alegan, bueno, nosotros vivimos en el oriente y es difícil ser virgen. Todas esas personas están amando al mundo. Por eso es concupiscencia de la carne. Quieren dar gusto a la carne. Miren, hermano, cuando están casados, existe algunos, un casado o una casada con un soltero, con una soltera, eso se llama fornicación. Cuando el casado o la casada está con otro casado o casada, se llama adulterio, concupiscencia de la carne. Peor, cuando hacen cualquier situación que está contraria a la palabra de Dios, es concupiscencia de la carne. Y podemos seguir hablando. Pero cuando entramos a la concupiscencia de los ojos, hermano, hermana, hasta con los ojos se desea, ya sea al varón o a la mujer. Con los ojos se desea lo que tiene el otro. Si el otro tiene o la otra tiene alguna situación, puede ser belleza, puede ser figura, puede ser su labia, puede ser su economía, puede ser su virtud o cualquier otra situación, las personas ven y empiezan a tener concupiscencia de ojos. De la misma manera es la soberbia de vida. La soberbia de vida es el éxito, la fama y las riquezas. La persona quiere ser exitosa, no le interesa el cómo. La cosa es tener éxito. De la misma manera la fama, quiere tener fama, pero no le interesa nada, solo hace lo que quiera, hace lo que pueda. La cosa es tener fama. De la misma manera la riqueza. La persona quiere tener riqueza, no le interesa el cómo. Lo único que quiere es tener riqueza. Cualquier cosa hacen para tener riqueza. Miren, hermano, Dios Todopoderoso ha explicado y ha dicho, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora está ya más claro. Eso es el hombre y la mujer que no conocen la palabra de Dios, están en ese camino. Y de la misma manera algunos que son hijos, se dicen cristianos, cristianas, están en ese camino. Y Dios Todopoderoso te dice a ti, hijo, hija de Dios, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Dios es claro. Si usted, hijo, hija de Dios, está amando al mundo, tiene concupiscencia de carne, está pecando. Tiene concupiscencia de ojos, está pecando. Tiene soberbia de vida, está pecando. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el hijo y la hija de Dios, al entender el amor del Padre no está en él, significa que está desechado. No es acepto por el Padre. No es acepto por Jesús. No es acepto por el Espíritu Santo. En otras palabras, no es acepto por Dios Todopoderoso. Pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Todas las cosas del mundo van a pasar.
es decir, es temporal. Pero todos aquellos que hacen la voluntad de Dios van a permanecer para siempre. Ahora usted escoja. Usted va a estar amando al mundo, va a tener concupiscencia de carne, va a seguir o va a tener concupiscencia de ojos o va a seguir con la soberbia de vida. Si usted quiere esos tres aspectos, está amando al mundo. Así que usted no esté pensando en las riquezas terrenales. Dios a cada uno, a cada hijo, hija de Dios, le da abrigo y sustento. Pero aquellos que están pensando en el mundo, bueno, no, van a estar siempre con la concupiscencia de carne, concupiscencia de ojos y soberbio de vida. Como sea, van a querer tener el dinero, van a hacer lo que sea. La cosa es tener dinero. Van a engañar. Por ejemplo, en las familias, cuando el padre y la madre muere, los hermanos empiezan, algunos son más codiciosos. Están ahí en la soberbia de vida, agarrando, no dividiendo la herencia, tomando lo que pueda. A cuanto mayor cantidad, mejor. Y si es todo, es lo óptimo para ellos. Por eso el hijo o la hija de Dios tiene que tomar bien en cuenta. Si usted es un hijo o hija de Dios y su padre y su madre fallecieron, pues usted tiene que dividir la herencia de los papás. Aunque cuando a usted le toque el 5%, por decir, lo que le corresponda, tiene que tomarlo. Y el resto no puede usted agarrárselo. Ahí hay codicia, ahí hay soberbia de vida, ahí existe concupiscencia de ojos y ahí existe concupiscencia de carne. En otros términos, usted está amando al mundo y el mundo se pasa y su concupiscencia. Por eso es importante, hermano, hermana, que usted tome muy bien en cuenta lo que se está hablando hoy. Cuando usted ha entendido este antecedente, si usted ha entendido perfectamente, ahora va a entender lo siguiente. Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, no perdonó al que vive impíamente, ¿está escuchando? Es arrojado al lago de fuego con cadenas de oscuridad. Le voy a volver a repetir, hermano. Si usted ha entendido el antecedente que está escrito en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, entonces usted va a entender perfectamente cuando está escrito Jesús el Cristo, Dios Todopoderoso, no perdonó al que vive impíamente. Es arrojado al lago de fuego con cadenas de oscuridad. Mire qué más dice el Señor. Sea ángel, sea hombre, sea mujer. Claramente Dios no perdona al que vive impíamente. ¿Quién es el que vive impíamente? El que tiene concupiscencia de carne, el que tiene concupiscencia de ojos, el que tiene soberbia de vida. ¿Está entendiendo, hermanos? Los anticristos, todas esas personas que rechazan a Jesús, todas las personas que niegan la palabra de Dios, todas las personas que se oponen a la palabra de Dios. Viene uno y dice, levanta la mano, pero yo soy religioso. Si eres tú religioso y tu religión te obliga a oponerte a Jesús, entonces tú estás viviendo impíamente. Y si tú vives impíamente, Jesús no te va a perdonar. Y claramente dice la palabra de Dios, seas ángel, seas hombre o seas mujer. No hay más. Y la palabra de Dios nos explica claramente. Hubo falsos profetas
Bien claro está hablando la palabra de Dios. Hubo falsos profetas. Eso usted ya lo va a leer en el Segunda de Pedro, en el capítulo 2, desde el versículo 1 al 22. Eso no se olvide, hermano. Lo que ahorita ya estamos tocando, después del antecedente, ahora estamos tocando el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, todo el capítulo. Hubo falsos profetas entre el pueblo. Dios Todopoderoso dice, hubo, es decir, había aquellos que se llamaban profetas y obraban en contra de la palabra de Dios, haciendo y enseñando, o hablando, mejor dicho, en el nombre de Dios, que jamás Dios Todopoderoso les habló. Por eso la palabra dice, hubo profetas. En otros términos, siglo XXI ya no hay profetas. El último, Juan el Bautista, no hay más. Ya no hay más profetas. Por eso la palabra de Dios es clara. Hubo. También la palabra de Dios nos dice, habrá falsos doctores. Miren, hermano, significa doctores, si usted quiere entenderlo, maestros, pastores, evangelistas, profetas, apóstoles. ¿Está entendiendo? Va a haber falsos doctores. Siglo XXI se nota con claridad, la claridad meridiana, que existen falsos doctores. ¿Y estos qué van a hacer? Van a introducir en secreto sectas. Es decir, no están solitos. Estos no están solitos. Van a tener seguidores. Van a tener seguidores de perdición. Miren, hermano. Es decir, los falsos doctores no están yendo solos. Tienen sus seguidores que van a apoyar esa falsa doctrina. ¿Entiende? Hermano. Cuando usted lea Segunda de Pedro, capítulo 2, usted tiene que leer todo el capítulo. Pero en el capítulo 2, Segunda de Pedro, como en Primera de Juan, capítulo 2, del verso 15 al 17, y como en el libro de Isaías, capítulo 34, del 1 al 17, desde el versículo 1 al verso 17, la palabra de Dios está enseñando que Dios no perdona al que vive impíamente. Así que no esté pensando que usted está haciendo todas las maldades habidas por haber y usted va a ser perdonado. Olvídese. Dios no lo va a perdonar. Pero si usted ahora en este tiempo se arrepiente y cambia, sí le puede perdonar. Pero si usted se está jugando, se arrepiente y otra vuelta hace, otra vuelta va pecando y otra vuelta se arrepiente y otra vuelta va pecando, oiga, eso está viviendo impíamente. O usted está enseñando en su religión, Dios es bueno, que Él es tan amor, lleno de misericordia. Él es amor y es misericordia. No nos va a castigar, así que vivamos impíamente. Eso es lo más engañoso. Eso es mentira. La persona que vive impíamente calumnia, injuria, daña, roba, hurta, mata, adultera, fornica, vende, trafica personas, droga, arma, lo que usted quiera, destruye, se opone a la palabra de Dios, rechaza la palabra de Dios. Hay muchas personas que se oponen a la palabra de Dios. No quieren. Ellos dicen, nosotros tenemos nuestra creencia y demás otras cosas. Oiga, toda la creencia usted puede tener. Sea costumbrista,
sea tradicionalista, sea religioso, si usted no obedece la palabra de Dios, si usted no cree en Jesús, no confía en Jesús, no obedece lo que Jesús hizo cuando estuvo crucificado para mí, para usted, usted vive impíamente. Entiéndalo. Por eso aparecieron estas personas y todavía tienen personas que le siguen, que introducirán en secreto sectas, es decir, seguidores de perdición. Es decir, ya están perdidos. Ya están perdidos. Esas personas hablan de la palabra de Dios, pero no conforme a la palabra de Dios. Hacen sus interpretaciones diabólicas y enseñan. ¿Qué están enseñando? Amar al mundo. ¿Pero qué están utilizando? La palabra de Dios. Y usted dice, bueno, pues no, ¿cómo pues alguien va a hablar de la palabra de Dios enseñando cosa mala? Oiga, lea la palabra de Dios. Cuando se habla de las tentaciones de Jesús, no era que el diablo lo ha tentado a Jesús. Oiga, Satanás no puede tentar a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús nos estaba enseñando que Satanás utiliza algunas frases de la palabra de Dios para querer engañar a aquel que cree y confía en Jesús. Por eso el que cree, el que confía en Jesús, ese tiene que estar despierto, atento, si eso es un engaño o no. No puede estar dormido. Oiga, no porque usted vaya a una congregación, toditos son santos, empezando del que está hablando. Usted tiene que ver, tiene que contrastar con la palabra de Dios, escuchar a ese mensajero y verificar en la palabra de Dios lo que usted le llama la Biblia. Si le está enseñando para que usted ame al mundo, usted ya tiene que estar despierto. Ese mensajero no es de Dios. Entienda. Por eso negarán a Jesús el Cristo. Ahora mire qué dice. Que los rescató. Oiga, está hablando a la congregación. Dios Todopoderoso está diciendo primero a la congregación. Usted que está yendo a la congregación y hasta 40 años, en vez de estar usted predicando, enseñando a otras personas, sigue siendo enseñado. ¿Cómo es eso? No, es que el pastor o la pastora me ha dicho que tenemos que echar raíces en esta congregación. Yo no debo moverme. Está usted errado. Entonces ese mensajero que le ha dicho eso, le está enseñando que ame al mundo. Y ese mensajero tiene concupiscencia de carne, concupiscencia de ojos y tiene soberbia de vida. Entienda. ¿Cuántos años usted está en la congregación? 20 años. Oiga, ¿y por qué no abre usted, enseña a otros? Lea la palabra de Dios. Tienen que enseñar. Puede llevar a su casa. Puede ir a otro lado. Agarre unas 10, 15 personas. Nada más. Ya están 5, 7, 8 años. Que vayan y busquen a otras personas. No usted esté llenándose de personas. Y usted está 40, 30, 50 años y sigue en la misma congregación. Está supuestamente trayendo gente a la congregación. ¿Quién le ha enseñado eso? Eso viene desde los religiosos hace años. Reunir. No estamos hablando del año del siglo III. No estamos hablando desde Caín. Caín, el primer religioso de reunir gente. Por eso, hermana, dice, negarán a Jesús, el Cristo, que los rescató. ¿Acaso Caín no negó?
a Dios Todopoderoso? Sí, lo negó. Negó a Jesús. Y no venga usted a preguntarme, pero Jesús no vino. Oiga, Adán y Eva han tenido la enseñanza de Dios Todopoderoso. Y Adán y Eva les ha enseñado a Caín y a Abel. Ha hablado claramente de Jesús. Y Caín fue el que negó a Jesús. Lo negó, no es que llevó la peor ofrenda, está mal. Negó a Jesús. Por eso dice la palabra de Dios, traen sobre sí mismos acelerada perdición. Hermano, hermana, no se esté jugando. Y usted que es religioso, que tiene otra religión, no se esté jugando. Está trayendo a su vida acelerada perdición. Muchos seguirán sus predicaciones. ¿Está entendiendo? Los falsos están en diferentes religiones. No están solamente en una congregación evangélica, oiga. Somos una congregación evangélica, no católica, no budista, no musulmán, no shivista, no ateísta. Porque la palabra congregación es una reunión de personas. De forma general, esa es la definición de una congregación. Pero si usted quiere entender la palabra de Dios, somos los llamados de afuera. Por eso bien claro estamos hablando, somos congregación evangélica. Que la congregación, la palabra, el término evangélico, no existe a nivel mundial. Solamente existe el término cristiano a nivel mundial. Pero el término evangélico a nivel mundial no quieren. Claro, no les conviene. Usted vaya a Europa, vaya a cualquier país de Europa, vaya a cualquier país de Asia, vaya a cualquier país de los 5 continentes que nosotros conocemos. El término evangélico no es conocido. Pero cuando usted dice cristiano, sí, dice, y lo relaciona con la Iglesia Católica. No es así. El término evangélico nos relaciona directamente con la palabra de Dios y directamente con el Padre, con Jesús y con el Espíritu Santo. Ese es el término evangélico. Por eso, como nos relaciona con el Padre, con Jesús, con el Espíritu Santo, con Dios Todopoderoso, ese término evangélico es anulado, es minimizado. Pero los otros términos, sí, es conocido a nivel mundial. Por eso dicen, estos que enseñan mal, es decir, está refiriéndose a todo de forma general, no solamente a la congregación evangélica. Por eso hay congregación evangélica, católica, musulmán, budista, shivista, o lo que haya, ateísmo, lo que sea. Hay personas que están enseñando mal y muchos seguirán sus perdiciones. ¿Está entendiendo? Por eso dicen, se han dado el lujo de estas personas a empezar a decir cantidad. La religión de mayor cantidad es la que vale. ¿Qué tal esa? Es decir, si usted tiene una religión, sea cual sea, y pasa los 5.000 millones de habitantes, somos 7.000 millones en todo el mundo, y la religión X tiene 5.000 millones de seguidores, es la religión que manda en todo el mundo. Están equivocados. No es por número, no es por cantidad. Por eso existen religiones a nivel mundial que en vez de buscar a Jesús, empiezan a buscar que vayan a su religión, sean parte de su religión.
No buscan a Jesús como Dios único y verdadero. Buscan llevar gente para que aumenten. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Muchos seguirán sus perdiciones. Por estos, es decir, por estos engañadores de todas las religiones, el camino de la verdad será blasfemado. Es decir, van a hablar en contra de Jesús. ¿Qué más dice? Por avaricia, ¿está escuchando? Por avaricia harán mercadería de las almas inconstantes, usarán palabras fingidas, siendo abominable, con nefanda conversación. ¿Está entendiendo, hermano? Porque usted debe estar leyendo. Debe estar leyendo. Estamos en 2 de Pedro, capítulo 2. Toditos estos mentirosos, su objetivo es su avaricia. Sea la religión que sea la congregación que sea, lo único que dicen, buscan ellos la avaricia, es decir, dinero. ¿En dónde estamos? Soberbia de vida, riqueza, dame, enseñando cosas del mundo. Vas a ser rico. Oye, puedes ser rico en toda esta tierra. Como dice la palabra del Señor, está escrito, puedes ser rico y vas a perder tu alma. ¿De qué te sirvió? Por estar, entre comillas, riquito unos 30, 40 años y vas a vivir eternamente, vas a estar con dolor y sufrimiento, vas a sufrir eternamente. Por eso bien claramente dice, usarán palabras fingidas, siendo abominable, es decir, siendo despreciable, con nefanda, repugnancia, conversación. Miren, hermanos, por eso toma muy bien en cuenta, Dios es justo. Así que usted no me venga, yo soy cristiano, no. Tienes que vos demostrar a Jesús, Dios Todopoderoso, que tu vida es íntegra. No es mostrar a las personas. Eso es un error. Eso es error de otra religión. Que lo primero es lo moral. Con lo morales tienes que dar, entre comillas, tienes que dar ejemplo. Lo que tú hablas, lo que tú prediques, lo que debes vivir. ¿Qué tal esa? Llevando a la moral, religiosos. Lo importante es demostrar cómo eres tú a Jesús. Tu vida tiene que ser mostrada así transparentemente a Jesús, no es a las personas. Y Dios Todopoderoso puso ejemplo en su palabra. El religioso estaba hablando con Dios, estaba pidiendo perdón, o estaba manifestando su concupiscencia de carne, su concupiscencia de ojos y su soberbia de vida. Pero al ladito, estaba el pecador, que ni se atrevía a levantar los ojos. ¿Cómo te presentas tú ante Dios? Soy puro, soy limpio, no soy como esta gente. O te presentas a Dios humillado, arrepentido, pidiendo socorro y misericordia. Muestre usted, hermano, hermana, su vida transparente a Jesús. No muestre su vida a las personas humanas. Valga la redundancia, personas humanas. Muestre a Jesús, muéstrese a Jesús tal como es usted. Por eso, hermano, así como dice la palabra de Dios, usan palabras fingidas, siendo abominable, con nefanda conversación. Y todavía se atreven a decir, miren, cuando yo era niño, ¿dónde estaba tu Jesús? ¿Qué tal esa? ¿Y usted qué hacía cuando era niño? Bueno, yo era pues un abandonado. Estaba en esas instituciones que nos llevan a los huérfanos, nos lastiman, nos castigan, nos violan.
nos dañan. ¿Dónde estaba tu Jesús? Miren esas preguntas. Eso es lo que dice abominable. Eso es lo que se dice nefanda. Conversación. ¿Está entendiendo, hermana? Yo era niño, niña. Nació huérfano. O lo abandonó el padre, la madre y listo. Lo botaron ahí. Donde sea. Lo recogieron, lo llevaron a esas instituciones. Y en esas instituciones el personal, según esas personas, dicen pésimo, malo, eran perversos, dañadores, violadores, etcétera, etcétera. Y empiezan a hablar y decir, ¿dónde estaba tu Jesús? Oiga, estoy hablando de una cosa real. Que una persona, sea varón o mujer, teniendo ya unos 70, 65 años, estaba hablando eso. En vez de conocer a Jesús, en vez de buscar a conocer como Job, de oídas te había oído, pero nunca te he conocido. Aun cuando hable eso, debería haber buscado esa conversación, quererle echar la culpa a Jesús. Hay violaciones, Dios lo ve todo, ¿no ve? Porque no ha detenido esa violación. Han asesinado, Dios lo ve todo, porque no ha detenido ese asesinato. Dios lo ve todo, porque no ha detenido ese robo. Queriendo echar, eso se llama abominable con nefanda conversación. Son hombres y mujeres que están queriendo, con su perversidad, con su vida, que viven impíamente, queriendo echar la culpa. Queriendo decir, ¿dónde estaba Jesús? Oiga, desde el principio, Dios no va a perdonar a aquellas personas que viven impíamente. Y los impíos dicen, ¿dónde está Jesús? ¿Por qué no intervino? Debería evitar la violación, debería evitar el asesinato, debería evitar el robo, debería evitar que los gobiernos estén matando a la gente. Debería evitar que estén los gobiernos encarcelando inocentes. Viven la vida impíamente y todavía hablan, como dice la palabra de Dios, abominable, con nefanda conversación. Hagan cuando sea, oiga lo que decía Job, ya vuelvo a repetir. De oídas te había oído, pero nunca te he conocido. De Jesús se habla en todo el mundo. Las 7,000 millones de personas saben de Jesús. Hasta el ateo, que dice el ateo, dice yo no creo en Dios, sabe de Jesús. Que ha habido un ateo todavía, algo chistoso, habló y dijo, leí toda la Biblia, pero no le entendí. Por eso no hay Jesús. ¿Qué tal esa? Por eso, hermano, hermana, aquí no va a venir alguien que venga y diga, a ver, ¿dónde está tu Jesús? Porque todo lo ve. Yo cuando era niñito me han violado, me han hecho esto, me han hecho el otro, me han hecho así, me han hecho así. ¿Dónde estaba tu Jesús? Lo primero que debería decir, usted está hablando de Jesús. ¿Por qué no se arrepiente? Solamente hay hombre y hay mujer, no hay más. Eso nunca se olvide. Por eso bien claramente hemos hablado. Jesús, el Cristo, Dios Todopoderoso, no perdonó al que vive impíamente. Es arrojado al lago de fuego con cadenas de oscuridad, que dice, sea ángel, sea hombre, sea mujer, no hay más. Dios castiga a los ángeles si se obran mal. ¿Cuán mayor razón para el hombre y la mujer? Viven impíamente, van a tener el castigo. Por eso Dios enseña, si Dios no perdonó a los ángeles, ahí está. Lea el capítulo 2 de segunda de Pedro, todo el capítulo. Aquí el suscrito no se está inventando ahí, lea. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al Seol, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Oiga, no perdonó. Satanás y los demonios no existían. Existía un hombre, un ángel que se llamaba Lucero. Si usted quiere, vamos a poner ese nombrecito. Y había ángeles. Pero en el momento en que el Lucero empezó a ser soberbio, rebelde, Dios no se juega. Dios castiga y su castigo es justo. ¿Y en qué se convirtió? En Satanás y diablo. Es decir, su nombre, ¿cuál es? Satanás y diablo. Satanás, engañador. Diablo, mentiroso. Eso es lo que significa. Como era un ángel. ¿Y ahora cómo es? Horrible. Ni él mismo se mira. Ni él puede verse en un espejo por si acaso. Y los seguidores de esos, también Dios los castigó. Y les dijo, malditos. Que se los conoce ahora como demonios. Y hubo otros ángeles que desobedecieron a Dios Todopoderoso, los llevó a lugares oscuros. Están debajo de la tierra. Así que religiosos, mentirosos, engañosos, Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, has destruido un poncho, viví impíamente y Dios te va a perdonar. ¿Qué tal esa? Mentirosos, engañadores, todo aquel que vive impíamente, Jesús no lo va a perdonar. Así que usted es, oh, qué lindo, se mueve. Así todo el mundo le ve, oh, parece, che, hoy un santito, una santita. Pero en la oscuridad, donde entre comillas nadie le ve, hace lo que le da la gana. Miente, roba, hurta, daña, calumnia. Está pensando en dañar a las personas. Dios todo lo está escuchando y todo lo está viendo. ¿Qué dice? Usted cuando lea todo el capítulo, los está guardando. A los impíos los guarda en un lugarcito. Como aquí, como dice a los ángeles, los llevó a un lado. ¿Pero cómo? ¿De la manito los ha llevado? Los arroja, Dios, imagínese. Los arroja, los bota. ¿Dónde está ese religioso que está enseñando equivocadamente? Viví como te dé la gana, porque Dios no te va a castigar, es bueno. Viví impíamente, robá, matá, violá, dañá, calumniá, meté a la cárcel a inocentes, dañá a las personas. ¿Va a vivir tranquilito? Están soñando. Vas a estar en el tormento. Por eso bien claramente dice, no perdonó a los ángeles. Tampoco perdonó, que dice, al viejo mundo. ¿Cuál es el viejo mundo? Desde Adán y Eva hasta Noé. ¿Ves si acaso? Desde Adán y Eva hasta Noé. Ese es el viejo mundo. Todos. Solamente hay un linaje, ya hemos aprendido. Adán, Eva, Abel, Set. Ya han seguido yendo, llegó hasta Noé. ¿Dios qué hizo? No perdonó al viejo mundo. Hombres y mujeres murieron ahogados. No hay uno que se salvó. Religioso que vos dices, viví impíamente, que Dios es bueno, te va a salvar, te va a perdonar. Mentiroso. Nos va a castigar el Señor. ¿Qué más dije? Destruyó Sodoma y Gomorra. Miren, ahora usted sabe qué es Sodoma y qué es Gomorra. Aquí hablan de dos
países, eran 5. La pequeña era Zoar. ¿Qué pasaba en Sodoma? ¿Qué pasaba en Gomorra? ¿Acaso no pasa lo mismo en el siglo XXI? En Sodoma y Gomorra había violencia de todo tipo. Y Sodoma, Gomorra, sodomistas, cuando se refieren al masculino. Es decir, se acuestan hombre con hombre, se acuestan mujer con mujer. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? Los ha tornado en cenizas, los ha quemado. Si que usted quiere entenderlo, con bolas de fuego, los ha quemado a toditos, hombres y mujeres, tornándoles en ceniza. ¿Y qué dice? Poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir sin Jesús el Cristo. ¿Te entiendes, no? Nadie se está inventando, está todo escrito en la palabra de Dios. Principalmente aquel que siguiendo la carne anda en concupiscencia de inmundicia y menosprecia a Jesús el Cristo, recibe el galardón de su injusticia. Van a recibir el castigo por su injusticia. Más claro quiere, va a ser lanzado al lago de fuego, lanzado, botado, echado, tirado, lo que usted quiera ponerle todos los sinónimos. Satanás y los demonios cuando eran ángeles, estando en el reino de Dios, ¿cómo fueron? Lanzados, echados, botados. De la misma manera, Dios Todopoderoso los lanzó a la tierra, por si acaso. Y de la tierra van a ser lanzados al lago de fuego. Gloria a Dios. Ahí nosotros vamos a decir gloria a Dios constantemente, porque ahí Satanás y los demonios, ahí su castigo eterno. Y todos aquellos que han vivido impíamente en esta tierra. Así que usted, que su papá, su mamá ha muerto, y usted se lo agarra todito, quita toda la herencia, su lugar, lago de fuego. Usted que está robando, siendo corrupto, quitando dinero a otras personas, pidiendo porque están trabajando, corrupto, igualito se va a ir. Usted que está traficando personas, traficando droga o lo que sea, armas, lo que sea, igualito. Usted que está pensando, cavilando, haciendo, a ver qué leyes, decretos supremos, normativas, lo que usted quiera entenderlo, para que no se abra la palabra de Dios al lago de fuego. Ese es su lugar, por si acaso. Miren, los falsos maestros que viven lujosamente, hay un montón, y hemos dicho, no solamente estamos hablando de una congregación evangélica, hablamos de congregación evangélica, de católica, de budista, de shivista, de hinduista, de musulmán y de todas tradiciones y costumbres más de Yapa. Gente que vive de la religión y se hacen ricos. ¿Qué dice? Que viven lujosamente del dinero que reciben de aquellos a quienes han descarriado con su falsa doctrina. Oiga, usted sabe bien perfectamente que en el mundo no hay un iletrado, por si acaso. Todos son leídos, saben leer y escribir. Todos saben leer y escribir. Y entienden. Averigüe. Vaya, estudie las religiones y usted se va a encontrar, como dice la palabra de Dios, falsos maestros que viven lujosamente del dinero que reciben de aquellos a quienes han descarriado con su falsa doctrina. Estos son suciedades y manchas, ¿está escuchando?
Léalo. Estos son suciedades y manchas, los cuales, estando con ustedes, se alegran en sus pecados. Empiezan a hablar. Usted vea, si usted quiere hablar, no solamente es de los evangélicos, sino de todas las religiones, engañando, sacando dinero y todavía disfrutando y mostrando, alegrándose en sus pecados. ¿Qué tal eso? ¿Qué más dice la palabra del Señor? Tienen los ojos llenos de adulterio. No pueden dejar de pecar. Está viendo, ¿no? Los que viven impíamente, teniendo el corazón experimentando de codicias, son hijos de maldición. Así está escrito. Son fuentes sin agua y nubes traídas de torbellino de viento, por los cuales está guardada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Está escuchando? Esos son la gente que vive impíamente, que ellos supuestamente nadie los ve. Oh, yo soy pues el presidente, oh, yo soy la autoridad, oh, yo soy la máxima autoridad ejecutiva. Nadie me va a decir a mí nada. Voy a hacer lo que a mí me dé la gana. Nadie me va a sacar. Si yo soy culpable, ni un juicio voy a tener. Siempre soy inocente. Viven una vida impía y su castigo es lago de fuego. Porque toda persona que conozca a Jesús, el Cristo, esa persona cambia, nace de nuevo, deja la cochinada atrás. Pero que vengan y sigan con sus mismos pecados, esos son los que se alegran en sus pecados. Hablan con arrogancia, palabras de vanidad. ¿Acaso no hacen eso los que viven impíamente? Sí. Los que viven impíamente hablan con arrogancia, palabras de vanidad. Atraen a través de los deseos de la carne mucho desenfreno. ¿Está escuchando? Convencen a almas que no están firmes en Jesús el Cristo. Usted que va a trabajar, dice en la casita, soy cristiano, va a la congregación, soy evangélico. En el trabajo, en la universidad, en la calle, en la zona, donde sea, soy humano. ¿Qué tal esa? No te juegues, hermano. No te juegues. Vas a ser lanzado al lago de fuego. No te juegues. No te juegues. No por tu apariencia de dame un peso. ¡Uy, qué humilde este hombre! ¡Oh, qué humilde esta mujer! No te juegues. Con Dios no se juega. Todo lo sabe. Todo lo ve. Jesús el Cristo todo sabe. Y no perdona al que vive impíamente. Por si acaso. Va a ser lanzado al lago de fuego. Por eso, miren hermano, ¿cómo es su alma? Ustedes dicen, estoy firme en Jesús. Y viene un hito, un hombre o mujer, y lo convence, porque usted no está firme en Jesús el Cristo. Oiga, Dios Todopoderoso nos ha enseñado a dar gracias por los alimentos que nos servimos. Pero ¿qué sucede? Va usted al trabajo, va usted a la calle, va al mercado, va al restaurante, va donde sea. Ya no ora por el alimento que come. Se olvidó. No puede ser que los colegas, oye, las amistades del trabajo me van a criticar. Claro, le van a criticar y más lindo va a estar criticado en el lago de fuego. Entienda. Usted se dice ser hijo, hija de Dios, pues muéstrese al mundo como es. No aquí en la casita, hoy que lindo soy cristianito.
vaya y empiece a arrepentirse. ¿Por qué no da testimonio a la esquina de su casa? Y dice, yo soy así, yo era esto, yo era así, asá, asá. Y Jesús me cambió. ¿Por qué no dice? No, se van a enterar de mi vida. Ya no me van a respetar. ¿Qué tal esa? ¿Por qué no habla de dónde lo sacó usted, Jesús el Cristo? Tiene vergüenza. ¿Tiene vergüenza? ¿De quién? ¿De usted? Usted está rechazando a Jesús, por si acaso. A eso son las almas inconstantes, así está escrito. Almas inconstantes que son fáciles de convencer, fáciles de cambiarlos. Por eso son los que retroceden. Él era evangélico, ahora es budista. Ya no le gustó ser budista, ahora es musulmán. Ya no le gusta ser musulmán, ahora es chivista. Ya no le gustó ser chivista, ahora es ateo. Ya no le gusta ser ateo, bueno, ahora ya es pues de la X y Z. ¿Está entendiendo? Alma inconstante, queriendo aparentar ante la gente. Oh, es una buena persona. Saluda, contesta, qué amable, qué colaborador. Preocúpese cuál es el pensamiento que tiene Dios Todopoderoso sobre usted. Preocúpese cuál es la opinión de Jesús sobre usted. Entienda, porque llegado el momento, hermano, hermana, si usted ha obrado hipócritamente o ha vivido impíamente, ya sabe, será lanzado al lago de fuego. Tome muy bien en cuenta, hijo, hija de Dios, lo siguiente, lo que está escrito en la palabra de Dios. Cuidado con la concupiscencia de carne. Cuidado con la concupiscencia de ojos. Cuidado con la soberbia de vida. Si usted está en un hito de los tres, olvídese, va a ser lanzado al lago de fuego. Y si usted está queriendo cambiar la doctrina de Dios como a usted le da la gana, va a ser lanzado al lago de fuego. Dejen de enseñar ya de las riquezas. Dejen de que usted como pueblo, es que me ha dicho el pastor, es que me ha dicho la pastora, es que me ha dicho el maestro, me ha dicho el evangelista, me ha dicho el apóstol que debo dedicarme a las riquezas. Pues también le va a decir el Señor, lanzado al lago de fuego. Así nada más. Como usted ha dicho, me ha dicho, me ha dicho, me ha dicho. Usted tiene cerebro para poder leer la palabra de Dios. No hay en el mundo hoy, siglo XXI, analfabetos. Así que pueden estudiar la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que le llamen escrita en blanco y negro, lo que le quieran llamar, es la palabra de Dios. Y estudie. Serán lanzados. Los que viven impíamente serán lanzados. Dios no perdonó a ángeles. ¿Y usted cree que va a perdonar a usted? Dios no perdonó al mundo antiguo. Los acabó con agua. Dios no perdonó a aquellos que menosprecian a Jesús el Cristo, Sodoma y Gomorra. 5 países quemados con fuego, hechos cenizas. ¿De qué me habla usted de eso ahora? Que usted pueda vivir impíamente y usted dice, Dios es amor, Dios es misericordioso y me va a salvar. Te va a lanzar rápido al lago de fuego, entienda.
Ya a ustedes, ¿qué les gusta escuchar? Dios bendice, gloria a Dios. Dios te va a lanzar al lago de fuego si vives impíamente. Ay, ¿ahora qué hago? ¿Cómo es eso? ¿Por qué no ha dicho gloria a Dios que me está advirtiendo para que yo cambie? Para que yo me arrepienta, para que yo vuelva al camino de Dios Todopoderoso. ¿Por qué no dice eso? Miren qué hacen estas personas, todas las religiones, a las almas inconstantes. ¿Qué les dicen? Les prometen libertad. ¿Qué tal esa? Las religiones prometen libertad. Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Aquí vas a ser libre. El único que da libertad, ¿quién es? Jesús, el Cristo. Nadie más. Prometiéndoles libertad, siendo ellos mismos sirvientes de la corrupción. Miren, ¿qué dice? Ciertamente, si habiéndose ellos apartado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesús el Cristo, nuevamente volvieron a las contaminaciones del mundo. Entonces son vencidos. Ahora escuchen, esto está hablando para los cristianos, para los evangélicos, para aquellos que creen en Jesús, aquellos que confían en Jesús, esos los que retroceden. Su estado final es peor que al principio. Mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del mandamiento que les fue dado. Así que usted sea maestro, pastor, evangelista, profeta, apóstol, sea lo que usted diga, soy cristiano, soy evangélico, soy seguidor de Jesús. Si usted retrocede la milésima del milímetro, su estado futuro será peor que el anterior. Así que tiene tiempo de arrepentirse hoy, ahora, en ese instante. Cambie, pida socorro y ayuda al Señor, a Jesús el Cristo, para que otra vuelta vuelvas al camino del Señor. Por eso está escrito, el perro volvió a su propio vómito. Y la puerca lavada regresa a revolcarse en el lodo. Esto está para aquellos que dicen, soy cristiano en la casa, soy evangélico en la congregación, en el trabajo, en la zona, en el barrio, en lo que sea, con las amistades, soy humano. Tenga cuidado. No se juegue. Si usted es un hijo de Dios, desde que abre los ojos y desde que cierra los ojos, al dormir estoy diciendo, tiene que ser la misma persona. No puede cambiar. No puede estar como el arcoíris. Con los rojos soy rojo, con los azules soy azul, con los verdes soy verde, con los blancos soy blanco. ¿Cómo es eso? Tiene que ser usted mismo. No puede cambiar de colores. Mire lo que está escrito en Isaías capítulo 34, versículo 2. Y antes de leer, hermano, hermana, relea la palabra de Dios. Escuche este mensaje varias veces y póngase a cuentas con el Señor, es decir, arrepiéntase de sus pecados y vuelva al camino de Jesús.
¿Qué dice en Isaías capítulo 34, verso 2? Porque el Señor está airado sobre todas las gentes. ¿Está escuchando? Religiosos. Porque el Señor está airado sobre todas las gentes. ¿Qué más dice? Y enojado sobre todo el ejército de ellas. Las va a destruir. Escuche. Y les va a entregar al matadero. Amén.